Amada familia de redes, muy buenas tardes a todos, exploradores de la mente y buscadores de la verdad. Bienvenidos de nuevo al post de hoy, que lo he titulado Trabajo de sombra para romper nuestra rueda karmática. ¿Qué dicen autores de crecimiento personal? ¿Qué dicen otros autores que han hecho una gran investigación profunda sobre el tema? Y vamos a ver directamente cómo podemos afrontar este tema tan interesante, tan impactante, ¿no? ¿Cómo podríamos romper nuestra rueda karmática y un taller de trabajo de sombra? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este taller sobre el trabajo de sombra. Hoy vamos a explorar cómo podemos romper la rueda del karma o la rueda de nuestro karma y liberar nuestro verdadero potencial. Mira, amada family, el trabajo de sombra, ya comenté en anteriores posts míos, que es una técnica poderosa que nos va a ayudar a integrar y aceptar partes de nosotros mismos que hemos reprimido, hemos negado, o son esas partes y emociones negativas que los seres humanos tenemos, ¿no? Ira, rencor, odio, envidia, celos, resentimiento. A veces el resentimiento y el rencor que solemos tener hacia otras personas es infundado. Puede que sea que venga de chisme, puede que sea de malentendido, de confusiones, de simplemente comentarios que no han hecho otras terceras personas. O lo que he comentado, por no haber entendido bien el mensaje. Este proceso no solo nos permite crecer personalmente, sino que además quizás nos pueda llevar por el camino de sanar, primero liberar, soltar, desapegarnos de cosas que ya no nos hacen un bien, sean personas, sean situaciones, y poder mejorar en nuestro día a día nuestra identidad interior, incluso ayudar a nuestra voz interior a que actuemos como realmente ella nos indica, ¿no? Mejorando así, por supuesto, nuestras relaciones, nuestra vida personal, nuestra vida amorosa, nuestra vida de amistades, quizá nuestra capacidad de vivir con más autenticidad nuestro día a día. ¿Qué es el trabajo de sombras? Como decíamos en otros posts, ¿no? Ya dije que es un concepto introducido por Carl Jung, un psicólogo suizo. La sombra, yo decía en anteriores posts, que representa los aspectos de nuestra personalidad que preferimos esconder, guardar o no reconocer delante de otras personas o delante incluso de nosotros mismos, ¿no? Estos pueden incluir los miedos, nuestras inseguridades, aquellas partes de nosotros que son deseos reprimidos o traumas que pueden venir de nuestra infancia, pueden venir de nuestro transgeneracional, es decir, bisabuelos, abuelos, padres, pueden venir de nuestro proyecto sentido cuando éramos un feto en la barriga de nuestra madre o en el embarazo de nuestra madre, y al trabajar nuestras sombras, las partes negativas, las emociones o sentimientos o pensamientos negativos de nosotros mismos, quizás podamos traer un poco más de luz a nuestra vida y comenzarlo a integrar en nuestra vida consciente. Rompiendo la rueda del karma, ¿no? La rueda del karma es el ciclo de causa y efecto, que ya hablábamos en anteriores posts, hace poco, en uno, no sé si fue el pasado o el anterior, creo que fue el anterior, de las leyes del universo, ¿no? La ley de la causa y efecto que hablábamos en anteriores posts. Por esta ley de la causa y efecto, cada acción tiene una reacción correspondiente, decíamos, ¿no? En el universo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado qué acciones hacemos, porque todo va a tener una consecuencia. Si haces para positivo, va a tener una consecuencia positiva. Si haces para negativo, evidentemente va a tener una consecuencia negativa. Aunque tú creas que lo que haces en la oscuridad nadie te ve, hay siempre una persona que todo lo ve, que es Dios. Y eso genera un karma. Bueno, para la gente que no crea en Dios, el universo. Y eso genera una reacción, genera un karma. Que si no te llega a ti, pues le llega a tus descendientes. De eso se trata el tema de la rueda del karma. Estos patrones
Aquí se pueden quedar atrapados comportamientos repetitivos de nuestra experiencia, patrones que puedan ser evidentemente positivos o negativos, pero a menudo nos encontramos repitiendo los mismos errores y enfrentando los mismos desafíos. Al hacer o al decidir cada uno realizar el trabajo de sombra, lo que intentamos hacer con este trabajo es romper esa rueda karmática en la medida de lo posible, porque hay ciertas cosas que sí que las vamos a tener que vivir. Es decir, puedes romper el patrón de algunas cosas del karma, pero no todas, no todas. Algunos patrones que sí se puedan romper en esta rueda nos van a llevar a aceptar y abrazar todas las partes de nosotros mismos, incluso lo que no nos gusta. Aceptarlo, trabajarlo, sanarlo para después liberarlo y cambiarlo. ¿Me explico? Entonces, en estos patrones es donde se pueden crear nuevas posibilidades para poder cambiar actitudes y hábitos en nuestro día a día. No es fácil, o sea, nada de fácil, pero es posible. Aquí os traigo hoy un ejercicio práctico. Si queréis, el que quiera puede tomar un cuaderno y un boli en el momento que desee, en el momento que quiera, que escriba un momento de su vida donde hay algo que le limita, alguna emoción que quiera cambiar, e intentar ver cómo la puede liberar, ¿no? A través de ejercicio o a través de meditaciones. Mindfulness también puede servir. Y ahora pasaremos a hablar de autores que han investigado y han escrito sobre cómo romper estos patrones negativos y trabajar en nuestras sombras. Carl Jung decía, conocido por su trabajo en psicología analítica y súper conocido por el concepto de la sombra, nos habla de este tema porque es uno de los grandes investigadores, ¿no?, de cómo podemos romper ciclos karmáticos. Debbie Ford, autora de La cara oculta del amor, donde explora el trabajo de la sombra también, Connie Zick y Jeremy Abrams, editores de Encuentro con la sombra, una colección de ensayos sobre el trabajo de sombra. Kelly Blambre, que es autora de Libera tu sombra, nos ofrece unas herramientas prácticas para poder trabajar también en la sombra. Adam Skill escribe cómo poder romper estos patrones de pensamiento negativo y cómo podemos dedicarnos a empezar a trabajar el mindfulness, nosotros en nuestra casa o bien con otras personas. Andrea Sangil, que es una psicóloga que reflexiona sobre cómo romper patrones de conducta, y Manuel Bobis Reynoso. Este hombre es psicólogo y también nos habla de lo mismo, cómo podemos romper los patrones o cómo podemos trabajar en nuestras sombras. Este psicólogo se enfoca muchísimo en cómo podemos primero identificar el patrón de pensamiento negativo que tenemos, la emoción negativa, y después cómo superarla. Todos estos autores nos proporcionan una base sólida para poder entender y aplicar cómo podemos cambiar o entrar en nuestro trabajo de sombra, romper el patrón negativo en nuestra vida diaria para así poderlo cambiar por uno positivo, que ya os digo, no es fácil, pero imposible no hay nada. Y luego ejercicios prácticos del tema del diario de sombra, pues el que quiera puede tomar un cuaderno y un boli que escribáis, quizá cuando en un momento que estéis relajados, ponéis una musiquita de fondo, el que quiera, y el que no sin musiquita, que escribáis sobre un momento reciente, lo que he dicho antes, en el que os sentisteis incómodos o reaccionasteis de una manera que no gustó, ¿no? Reflexionar sobre esa parte de la sombra, de cómo podía haber influido en vuestra relación, en vuestra reacción como persona. Quizás pensar si pudo ser miedo, confusión, malentendido, inseguridad, enojo, quizás por otras cosas que no tenían que ver nada con esa persona, pero bueno, lo volcamos sobre esa persona. Y escribir cómo sentisteis, ¿no? ¿Y qué podríais aprender de esta experiencia? Este ejercicio aquí os va a ayudar a identificar y a poder trabajar en vuestra sombra. Las sombras son esas emociones, sentimientos y pensamientos negativos de vosotros que están reprimidos, que lo queréis ocultar, que no queréis que nadie lo sepa, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Recomendaciones de libros y películas sobre el trabajo de sombras para romper patrones karmáticos. Está Libera tu sombra, de Kelly Blambre, Encuentro con la sombra, de Connie Zick y Jeremy Abrams,
Y algunas películas que exploran también temas similares, ¿no? Al tema que nos ocupa hoy. Creadores de Sombra, del año 89. Esta está dirigida por Roland Joff. Fuera de la Sombra, de 2024. Disponible en Netflix, para quien quiera puede verla. Y el trabajo de sombra no es un camino, como he dicho, nada de fácil, pero imposible no es. Sí que os digo que es gratificante cuando ves que vas consiguiendo cosas. Al enfrentar y aceptar nuestras sombras, no solo nos liberamos de viejas cadenas y podemos romper cadenas que nos limitan como personas, como seres humanos, sino que también nos convertimos en versiones quizás un poquito más completas y auténticas de nosotros mismos. Imaginaros un mundo donde todos abrazamos nuestras sombras y vivimos con autenticidad. Ese es el poder del trabajo de sombra. Así que una vez más, gracias por estar ahí, por acompañarme en este viaje. Y os termino, para las personas que ya si quieran más introducirse en este tema, evidentemente no a todo el mundo le gusta el tema, pero a las personas que sí estén interesadas, os dejo algunos ejercicios prácticos para quien quiera hacerlo, que son adicionales, evidentemente, para profundizar cómo romper la rueda del karma, ¿no? El primero del que hablan estos autores que os he nombrado sería identificación de los desencadenantes, ¿no? De triggers. La descripción sería: identifica qué situación o persona te provoca esa reacción emocional intensa en ti y pregúntate, anota cada situación y reflexiona si realmente esa persona te ha hecho algo como para que tú te reacciones así, con esa ira, con ese enfado, con ese resentimiento, con ese odio, sin venir a cuento, o quizás lo activas tú por patrones negativos que tú tienes de tu infancia, de tu transgeneracional o de tu proyecto de sentido. ¿Es miedo lo que sientes? ¿Es inseguridad? ¿Es enojo contigo misma por no haber podido llevar a cabo cosas que tú quieres? ¿O por no considerarte un espíritu libre totalmente? ¿O por sentirte codependiente en determinados momentos de tu vida por personas, ¿no? Sea pareja, sea amistades, sea conocidos, lo que sea, ¿no? Este ejercicio te va a ayudar a entender mejor tus reacciones y a trabajar en ellas. Porque a veces lo que vemos en los demás, el odio, el resentimiento y el rencor que tenemos hacia ciertas personas y vemos en los demás, no es simplemente que esas personas no hayan hecho algo, no. Es el reflejo de lo que tú tienes que trabajar en ti, que serían los celos. En este caso serían los celos, la envidia. Es lo que tú deberías de trabajar, es tu sombra, es lo que tú deberías de ver, de trabajar en ti. Es decir, vemos en los demás a veces lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Cuando señalamos a alguien con el dedo, cuando juzgamos a alguien, realmente es nuestra sombra, no es la sombra del vecino, es nuestra sombra. Y nosotros somos los que tenemos que empezar a trabajar en ella. Porque como ya he comentado en muchos posts, para mí perfecto solamente es Dios, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y los demás somos todos, estamos aquí en proceso de evolución. Aquí venimos todo el mundo algunas veces somos maestros de la vida de otras personas y otras veces somos alumnos. Entonces, todo es un proceso, etapas de nuestra vida, donde venimos a evolucionar, venimos a aprender y venimos simplemente a ser y a estar. A ser, a estar y a aprender. Y a veces, pues, enseñamos a otras personas, ¿no? Pues con nuestra forma de actuar, con nuestra condición, evidentemente con lo que hablamos, porque es muy importante también lo que dije, que tenemos que tener mucho cuidadito con lo que hablamos y con lo que decimos, porque las palabras tienen poder y decretamos cuando hablamos bien y decretamos cuando hablamos mal. El que quiera puede coger un diario donde registre sus pensamientos, sus emociones diarias, trabajar las emociones, pensamientos y sentimientos negativos para intentar, con el mindfulness, con ejercicios de meditación, cambiarlos por uno positivo. Cada noche escribiréis sobre cualquier emoción negativa que hayáis tenido durante el día, experimentando qué sentís. Podéis reflexionar sobre el origen y cómo podéis manejarla mejor en el futuro, porque ya os digo que quizás a veces vienen arraigadas porque tuvisteis un padre ausente o una madre ausente, o porque en el proyecto sentido vuestra madre no os deseaba cuando os concibió, un ejemplo, estos son ejemplos, o porque en el transgeneracional puede haber a veces maldiciones transgeneracionales, bisabuelas, abuelos o padre e hijo, evidentemente, y también eso se puede trabajar. Ejercicios del espejo
para las personas que quieran, sin juzgarse, hacer la actividad de confrontarse frente a un espejo y aceptar su sombra y decir, yo voy a trabajar por cambiarla y yo voy a trabajar por intentar sanar este aspecto de mí que no me gusta para poderlo cambiar por uno mejor, uno más positivo. La persona que quiera hacer el ejercicio se puede mirar al espejo durante unos minutos cada día, hablar consigo mismo sobre sus miedos y sus inseguridades y practicarlo primero, perdonarse, autoperdonarse. El autoperdón hacia uno mismo es lo primero que hay que trabajar en la vida, el autoperdón, con ejercicio, con meditaciones, con afirmaciones y lo que siempre os digo, el autoperdón, el perdón y la autoaceptación. Siempre, en la mayoría de los casos, recomiendo un terapista que nos pueda guiar, un psicólogo, un psiquiatra, una persona que tenga terapia alternativa, para las personas que queráis mejor inclinaros por la medicina alternativa. Yo siempre digo que la medicina alternativa es como secundaria, evidentemente, a la medicina tradicional, cuando hay sobre todo una enfermedad, ya sea del origen que sea, y como combinación se puede también combinar con las terapias alternativas, ¿no? También dependerá mucho de los pensamientos de esa persona y de las creencias de esa persona. Otra actividad, otra forma de trabajar, la sombra, para cortar ciclos karmáticos, puede ser, evidentemente, el autoperdón y el perdón es muy fuerte. Esto hay que trabajarlo muchísimo en el tema de cuando estamos sanando una emoción negativa, un pensamiento negativo, un sentimiento negativo de nuestra propia sombra. Después estaría la arteterapia como una forma de expresar y explorar tu sombra. Dibuja o pinta tus emociones y aspectos de tu sombra. No te preocupes por la calidad del arte, es decir, si dibujas mejor o dibujas peor, no os preocupéis de eso. Lo importante es el proceso de expresaros. Lo podéis hacer con un boli, con un color, con una acuarela, con una pintura de acuarela de niño, como queráis. Pero que podáis expresar lo que lleváis dentro, ¿no? Se puede hacer con las manos, con los pies. Podéis hacerlo en papel continuo en el suelo, en un folio. El que le guste las manualidades, con las manualidades. El que le guste trabajar la arcilla, el barro, pues con la arcilla, el barro. Es que dependerá de los gustos, de las preferencias y de las aficiones de cada persona. Los juegos de roles también es otra terapia que se puede trabajar. Actuar diferentes aspectos de tu sombra para poder entenderlos mejor. Es decir, jugamos a cambiar roles. Uno es el maestro y otro el alumno y luego se cambian los roles. El que es maestro es alumno y el que es alumno es maestro. En un espacio seguro, interpreta diferentes partes de tu sombra. Esto puede ayudarte a ver estas partes desde una nueva perspectiva y poder integrarlas. Es decir, claro, no es lo mismo cuando estamos en el juego de roles. He puesto antes el tema de maestro y alumno, como si se quiere poner cualquier otro rol, padre y madre, o sea, padre e hijo, perdón, hija y padre, o hijo y padre, ¿no? Intentar hacer un cambio de roles, que sería un juego que va a servir para trabajar también diferentes partes de nuestra sombra. El ego, la soberbia, la prepotencia, la vanidad, el orgullo, el resentimiento, el rencor. Es decir, depende de la emoción negativa que estamos trabajando. Ejercicio de los opuestos, también aquí nos ayuda con este ejercicio de los opuestos a reflexionar sobre nuestras virtudes y sobre nuestros atributos opuestos. Podéis hacer una lista de las virtudes y escribir vuestros opuestos. Reflexionad vosotros mismos sobre cómo estos opuestos se pueden manifestar en vuestra vida y cómo podéis aceptarlos como parte de vosotros mismos. Otra forma de trabajar el trabajo de sombra para romper círculos del karma, que es lo que estamos hablando esta tarde, sería la visualización creativa. Usar la visualización creativa para trabajar vuestras sombras, cerrar los ojos, imaginaros un encuentro con vuestra propia sombra, podéis estar tumbados desde el sofá de vuestra casa como el que se quiere ir a la playa, ¿no? En días que haga bueno, claro está.
El que quiera irse en día que hace malo, pues también, ¿no? Porque hay personas que le encanta estar bajo la lluvia, ¿no? Visualizar una conversación donde le pregunta a alguien qué necesita y cómo puedes integrar mejor o cómo puede mejor integrar en su vida esa parte de él, de su sombra, que esa persona, sea hombre o mujer, quiere trabajar, ¿no? Es decir, la creatividad sirve muchísimo. El que le guste pintar, que pinte, aunque sea malamente, pero que pinte para él. El que le guste escribir, que escriba. El que le guste leer, que lea. El que le gusta bailar, que baile. Es una forma, ¿no? De el arte, bueno, también los talleres de risoterapia también es una forma de liberar emociones y sentimientos que tenemos ahí, que tenemos, que nos están haciendo daño, ¿no? Nos hacen sufrir, ¿no? Y también otro taller muy bonito para las personas que quieran hacerlo, como el que se pone una película para reírse, cómica, ¿eh? También liberamos sentimientos y emociones que tenemos ahí reprimidas y tenemos que trabajar. Entonces, pues, ver una película cómica o de risa, o una película muda, como la de Charles Chaplin, pues también, ¿no? Nos viene muy bien para trabajar esa parte de nosotros que quizás tenemos que desapegar, liberar, soltar, y liberamos esas emociones que tenemos ahí reprimidas, que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, a través de la risa, a través de esa emoción que es la alegría y la risa. Estos ejercicios siempre os van a ayudar a profundizar en vuestro trabajo de sombra y a romper patrones kármicos que os van a permitir siempre, en todo momento, a vivir con más libertad, vais a ser más vosotros mismos, os vais a sentir espíritus libres, más auténticos. Y hasta aquí, amada familia, espero que os haya gustado el post de hoy. Lo he querido hacer desde la práctica. Esto está basado bajo investigaciones profundas de todos estos autores que hemos estado nombrando. Evidentemente, ya hablamos el otro día en otro de mis posts de las leyes universales, que siempre también juegan un papel importante en nuestras vidas, la ley de la causa y efecto. Cada acción tiene una reacción correspondiente. La ley del dar y el recibir. El universo sugiere que tenemos que dar para poder recibir, cada uno en su medida. El que quiera dar bienes materiales puede dar bienes materiales, el que no quiera dar bienes materiales o no tenga, pues puede dar amor, respeto y apoyo. Y con que no hable mal del prójimo, y se dé un puntito en la lengua, pues ya con eso hace bastante. Y en todo caso de que tenga que hablar algo, que tenga que reconocer también algo bueno en los demás, ¿no? Porque todo el mundo tenemos cosas buenas y cosas que no, cosas que hacemos mal y que tenemos que cambiar, ¿no? O que nos sentimos mal con esas cosas nosotros mismos, ¿no? La ley de la atracción, aquello en lo que te enfocas se expande, así como vibramos, así como atraemos. La ley de la correspondencia, como es dentro es fuera. La ley de la vibración, lo digo para las personas que quiera que la repita. Así como vibramos, así como atraemos. La ley de la polaridad, todo tiene su opuesto en esta vida y realmente los opuestos en realidad son diferentes grados de la misma cosa. Eso nos comenta Hermes Trismegisto en el Kybalión. Y la ley del ritmo, todo en la vida tiene un ritmo, un ciclo, que nos enseña a encontrar el equilibrio en medio de los cambios, en medio de la vida, en medio de los altibajos y los procesos de la vida. La vida tiene sus altibajos, sus procesos y sus cambios. Y la ley de la unidad, donde todos y todo en el universo está interconectado. Somos parte de un todo mayor y nuestras acciones, nuestras decisiones, lo que hablamos, nuestra lengua, ya he dicho, tiene mucho poder para hablar bien o hablar mal de una persona. A veces, evidentemente, yo diría que la mayoría de las veces la gente, pues, o las personas, si no van con una fe buena, pues dicen, vamos a ver, yo quiero dañar a esta persona como sea y voy a sacar tierra donde no la haya. Si hace falta pago para que la gente mienta y hable, si hace falta... Pero claro, la mentira tiene las patitas muy cortas y antes o después se descubren las cosas. Con el tiempo todo sale a la luz y todo lo oculto sale a la luz. Con el tiempo así es. Amén. Entonces, nuestras acciones siempre van a afectar, primero me van a afectar a mí y después van a afectar a todo lo que nos rodea. Es como el ejemplo que os ponía en uno de mis posts, en un anteriores posts, que yo decía, claro, cuando le ocurre algo negativo a una persona, a lo mejor otras dicen, a ver, es su karma. Sí, a veces es su karma, no te digo yo que no. Pero la diferencia entre el karma y la manipulación energética es que el karma se produce de forma natural.
Pero la manipulación energética, ahí hay mucha perversidad. Ahí hay mucha perversidad. Y quizás las personas que actúan de esa manera y no quieren cambiar o no quieren trabajar en ello, piensan que les va todo bien en la vida. Sí, pero llega un momento que el universo actúa. El universo actúa. Y creedme que del universo y de Dios no nos escapamos nadie. Nadie. No nos escapamos nadie. Entonces, mirad, os voy a cerrar esta charla con el tema de qué dice la Biblia sobre las malas actitudes, que son las que nos llevan a un mal karma y que son aquellos patrones negativos que en estas charlas estamos hablando de cómo romperlos o cómo se podrían romper, quizás esos ciclos, ¿no? A lo mejor no rompemos todo lo que traemos, pero sí podemos romper algo o parte. La sabiduría interna es esa voz interior que tenemos todas las personas, que siempre está ahí, siempre sabe que sabe ciertas cosas. Y tampoco a veces no sabe que sabe lo que sabe, aunque parezca un trabalengua lo que estoy diciendo. Es una voz que a medida que creces vas apagando. Es decir, cuando somos niños somos más inocentes, más genuinos, más sinceros, pero cuando ya somos adultos, pues esa voz la vamos apagando poco a poco, ¿no? Y vamos dejando que sea la lógica de la mente la que tome nuevas decisiones en nuestra vida. A veces las tomamos buenas y otras veces nos equivocamos. Quizás no lo hacemos con mala fe. Y luego está ya el polo opuesto de las personas que saben lo que hacen de sobra, tienen su conciencia muy clara y saben que están actuando mal. Ahí es donde hay una actitud perversa, ¿no? Saben que están actuando mal y les da igual. Lo pueden hacer porque disfruten haciéndolo o lo pueden hacer porque, le paguen dinero para hacerlo, ¿no? Es decir, la frase esa de todo el mundo tiene un precio, yo no estoy de acuerdo que todo el mundo tenga un precio. Hay personas que no queremos, ni por todo el oro del mundo, desenfocarnos de nuestra ética, de nuestra moralidad y de nuestros valores. Porque realmente eso es lo que nos da una paz interior y una tranquilidad de dormir todas las noches tranquilas y en paz, sabiendo que no estamos haciendo nada malo, sabiendo que no le deseamos un mal al prójimo, sabiendo que lo que queremos es que las personas evolucionen, que las personas cambien, todo el mundo tiene oportunidad de cambiar, hasta el que comete la mayor perversidad del mundo, evidentemente, se lo demuestra con obras. Y en Proverbios 1, del 32 al 33, porque Jesús de Nazaret predicaba a todo el mundo, aquí en este mundo somos todos pecadores, no hay ninguno que sea santo. Y estamos aquí, evidentemente, con una misión, con un propósito de vida cada uno, ¿no? Uno de una manera y otro de otra. Jesús de Nazaret predicaba a los republicanos, a los pecadores, a todos. Él predicaba a todo el mundo, ¿no? Para que cambiaran sus obras, para que cambiaran su vida, para que cambiaran su actitud, sus creencias, su pensamiento, su forma de ver la vida. Y en Proverbios 1, del 32 al 33, con el tema de hoy, nos dice que sufrirán las consecuencias de sus malas acciones, hablando del karma y de romper ciclos karmáticos y de su mala conducta, y acabarán siendo destruidos por su necedad. Es decir, cuando una persona es necia, cuando una persona sabe que está actuando mal, es consciente totalmente de que está actuando mal, quizás por poner poca atención en estas conductas y darle de lado a las conductas de la buena fe, pues se dice, o la Biblia nos dice, que estas personas pues no pueden vivir con esa paz interior y esa tranquilidad que solamente viene cuando tú haces las cosas y sabes que las estás haciendo bien. Y que las personas que actúan bien, desde la buena fe, desde el desear el bien al prójimo y al bien y no mires con quién, como dice por ahí, hay un refrán también, no tendrán miedo esas personas del mal.
Así que bueno, todos sabemos en la sociedad en la que vivimos, todos sabemos cómo están las cosas, pero dentro de todo, dentro de cómo está todo, hay un número de personas, estamos un número de personas que sí que queremos venir a lo que nos han destinado en este mundo, ¿no? Que es subir a diferentes etapas de evolución, aprender, desaprender lo que tengamos que desaprender en nuestra vida, de emociones, sentimientos, malos pensamientos, cosas que hemos actuado mal y querer aprender cosas nuevas para sustituirlas y subir a otro estado de evolución que sea elevado, ¿no? Que no sea en el que estemos, que sea otro elevado. Y así, pues poder caminar en nuestro camino de vida, ¿no? Siempre nos sentiremos más en libertad, como espíritus libres, como he dicho antes, más en tranquilidad, en armonía, en equilibrio, aunque lo que nos rodee pues sea resiliencia, adversidad y procesos que nos toque vivir que sean duros, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Las personas que tenemos fe, la fe nos ayuda mucho a ser resilientes. A ser resilientes, a trabajar nuestra fortaleza y a trabajar las cosas de nosotros que quizás y tengamos que cambiar, tengamos que aprender, tengamos que desaprender para seguir adelante, ¿no? Y el refrán que yo siempre os digo, ¿no? Las personas que realmente tenemos claro nuestro propósito de vida, pues tenemos que insistir, tenemos que persistir en nuestro aprendizaje interior y nunca desistir, ¿no? Pues solamente me queda desearos feliz tarde, feliz fin de semana. Muchas gracias por estar ahí, pues por vuestros comentarios. Aunque me comentéis, algunas veces me comentáis más, bien. Cuando no comentáis, también bien, ¿no? Porque mi propósito no es simplemente nada más que otro de poner en oído de otras personas todo lo que recojo de investigaciones profundas de otras personas que llevan en este mundo toda su vida, ¿no? Así que feliz tarde, feliz fin de semana, gracias, gracias, gracias. Arcoíris de bendiciones, familia de redes. A los países de Latinoamérica, buenos días. Y para los países para España y el resto de países, buenas tardes. Y hasta la próxima, chicos. Chao.